En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, escuchemos. Este bello libro nos narra cómo Moisés, mediante la sangre de unos novillos, fórmula de sacrificio en aquellos tiempos, ratifica la nueva alianza que Dios ha establecido con su pueblo. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. El salmo se hará cantado.
La sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de una manera clara y certera. Esta carta nos refleja el papel sacerdotal y sacrificial de nuestro Señor Jesús. Escuchemos. Segunda lectura. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo la redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Es palabra de Dios. Secuencia. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslos con himnos y canciones de alegría. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo concierto santo. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de sus vidas. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino. Es un dogma de cristiano que el pan se convierte en carne y que el vino es convertido en sangre. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra vida, su carne nuestro alimento. Pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos ahí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y él los llevará a una sala en el segundo piso, una sala de arriba. Ahí quiero que me preparen esta cena. Esos detalles del Santo Evangelio, detalles tal vez que no dicen mucho, sin importancia, pero si los incluye la Sagrada Escritura, si los incluye la palabra del Señor, es para algo, ¿verdad? Y meditaremos un poco sobre esos detalles precisamente. Esa sala del segundo piso, la sala de arriba. Pues si hay una sala de arriba, debe haber una sala de abajo también, lógicamente. La sala de abajo es lo mundano, lo que es del mundo. Y la sala de arriba, del segundo piso, es lo celestial. La sala de abajo es lo carnal. Y la sala de arriba es lo espiritual. La sala de abajo son las emociones, son también parte de la carne. La sala de arriba es la fe, la fe. Pues hay como dos dimensiones, dos niveles, el primer piso y segundo piso, lo de abajo y lo de arriba. Y el Señor quiere preparar la cena en lo de arriba, no en lo de abajo. En segundo piso, dijo, ahí quiero. Durante la historia de la Iglesia, la Santa Misa sirvió como pretexto para diferentes cosas, digamos. Para la Santa Misa se edificó catedrales muy asombrosas, catedrales
preciosas obras de arte, de arquitectura. Para la Santa Misa se compuso obras musicales también asombrosas, grandes, de música clásica, Mozart, Bach. La Santa Misa sirvió como pretexto también para coronar los emperadores, para coronar los reyes, para inaugurar el periodo del gobierno de los dictadores, de los presidentes, y así para diferentes otros actos sociales, culturales, políticos. Las últimas décadas, la Santa Misa ha sido reducida a dos extremos. Un extremo es la misa comprendida como un acto funeral, porque muchos asisten a la misa solamente por motivos de entierro de sus seres queridos o de los conocidos. Y así comprenden que la Santa Misa es una oración por los difuntos, es un acto funeral. El otro extremo de las últimas décadas es reducir la Santa Misa a un entretenimiento. Entonces, los sacerdotes intentan ser muy creativos, cada vez más creativos, para entretener el pueblo. Y el pueblo también trata de ser creativo para entretenerse él mismo durante esa hora de la Santa Misa. Un entretenimiento. Pero todo esto, hermanos, todo esto es del primer piso, de la sala de abajo, no de la de arriba. Tal vez con la diferencia que las catedrales y la arquitectura de esas catedrales, esas piezas musicales clásicas compuestas para la Santa Misa, tenían, por decirlo así, una escalera para subir al segundo piso. Porque al entrar a una catedral antigua o al participar en esa misa gregoriana o misa de Mozart, uno encontraba esos escalones para permitir para que alma suba al segundo piso, a la sala de arriba. Pero lo último, el entretenimiento no tiene esa escalera. Eso se queda a nivel de entretenimiento, a nivel de un relax religioso, una creatividad, a veces poco respetable, a veces poco vulgar, de sacerdotes o del pueblo. Ahora, ¿qué hacer para subir al segundo piso? El Señor dijo, les mostrará la sala en el segundo piso. Ahí yo quiero preparar mi cena. Ahí yo quiero. ¿Cómo subir? ¿Cómo encontrar esa sala del segundo piso para celebrar esa cena del Señor? Ese santo sacrificio. Pues hay que seguir al hombre que lleva el cántaro del agua. Hay que seguirlo. Dice el Señor, encontrarán un hombre que lleva el cántaro del agua, síganlo, y Él les mostrará. El cántaro del agua es el misterio de Dios, Y el que lleva ese cántaro del agua es la palabra de Dios. La palabra de Dios lleva el misterio de Dios, como un cántaro de agua. Y lo hemos encontrado ese hombre, que lleva el cántaro del agua. Lo hemos encontrado hoy en la primera lectura. Pues sigámoslo,
Sigámoslo y comprenderemos y subiremos poco a poco a la sala del segundo piso, a la sala de arriba. Pues en primera lectura, él mismo, esa palabra que lleva ese misterio de Dios dentro de un cántaro, nos guió hacia el monte Sión. ¿Qué sucedió allá en monte Sión? Pues allá Moisés tomó un toro, le cortó la garganta, recogió la sangre y con esa sangre roció el pueblo, para que esa sangre de toro purifique el pueblo de sus culpas. Después hizo un altar de 12 piedras y en ese altar quemó en un holocausto a ese toro, en un holocausto a Dios, una ofrenda para Dios. Eso sucede en el monte Sinai. La segunda lectura lo explica, habla de eso precisamente. La segunda lectura, ese hombre que lleva el cántaro del agua sigue guiándonos para que comprendamos ese misterio de Dios que lleva. Y decía la segunda lectura, si la sangre de toro purificó al pueblo, cuanto más la sangre del Hijo de Dios. Y si en la primera lectura hubo 12 piedras que formaban el altar del Señor, en el Evangelio se reúnen 12 apóstoles, que en el libro de Apocalipsis también son llamados 12 piedras de fundamento en la Jerusalén celestial. Pero sigamos todavía ese hombre que lleva el cántaro del agua, sigámoslo hacia el Egipto, la noche del Éxodo, cuando Dios ordena a sacrificar a un cordero. Entonces cada familia le corta la garganta al cordero, recoge la sangre del cordero derramada, con esa sangre pintan las puertas de las casas y la carne del cordero lo preparan en el fuego para comerlo después entero, sin dejar nada. Esa carne comida por el pueblo le da esa fortaleza, esa fuerza para iniciar ese éxodo, para iniciar esa huida del Egipto, del faraón, ese camino hacia la tierra prometida. Y continuemos siguiendo a ese hombre que lleva el cántaro, que lleva ese misterio de Dios, y sigámoslo hacia el templo de Jerusalén, donde diariamente se ofrece también a un cordero. La gente trae un cordero, pone las manos sobre su cabeza y en este gesto los pecados del pecador pasan a la cabeza del cordero. Entonces viene el sacerdote, le corta la garganta, le derrama su sangre para que expíe los pecados del pecador, ese cordero. Y después lo ofrece en un holocausto del fuego, en la ofrenda del fuego, en el altar del templo, diariamente. De esta forma, esta palabra, con este cántaro del agua, con ese cántaro del misterio de Dios, nos lleva precisamente hacia la sala de arriba, al segundo piso, para que comprendamos qué es el santo sacrificio de misa, qué es la Santa Misa, para que lo comprendamos bien. Y es precisamente eso. Ya no es el toro, ya no es el cordero. Ahora, en la sala del segundo piso, es lo que verdaderamente perdona los pecados, quita la culpa, reconcilia al pueblo con Dios, porque aquellos toros y aquellos corderos solamente eran una figura,
un anuncio de verdadero Cordero, Cordero de Dios. Pues, la Santa Misa es sacrificio del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. La Santa Misa es la sangre derramada, recogida en el cáliz del Hijo de Dios. La Santa Misa es esa expiación por los pecados, esa cancelación de la culpa. La Santa Misa no solamente se rocía con la sangre, sino se bebe la sangre del Cordero de Dios. En cada Santa Hostia recibimos su carne y su sangre. Santa Misa es esa carne del Cordero de Dios asada en la agonía de la cruz, y comida después por el pueblo para iniciar el éxodo de la vida de esclavitud del faraón, de Satanás, para iniciar esa huida de esa esclavitud y ese camino hacia la tierra prometida que es la eternidad. Eso es la Santa Misa. Eso es el segundo piso. Eso es la sala de arriba. El sacrificio de Hijo de Dios, su sangre derramada, su carne asada en el fuego de la agonía de la cruz, su cuerpo y su sangre ofrecida como alimento al pueblo de Dios. Eso es la Santa Misa y no otra cosa. No es un entretenimiento. No es un entretenimiento y no es otra cosa. Ahora bien, hermanos, al recibir esa carne del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, en la Santa Comunión, entramos a otra sala del segundo piso, que es nuestra alma. Allá ese cuerpo se encarna, se hace nuestro cuerpo. Esa sangre se mezcla con nuestra sangre, se hace parte de nuestra sangre. Entonces sucede lo que en latino se dice alter Christus. Cristo, otro Cristo, o Cristo una vez más, Cristo una vez más, encarnado en ti. Entonces tu vida se transforma en la sala de arriba, en el segundo piso. Tu vida queda elevada al segundo piso. Quiere decir que si tú eres alter Christus, Cristo una vez más, tu vida es la vida del Cordero de Dios, Quiere decir humilde, silencioso y llevado al matadero por la gente, tal vez de tu propia casa, por la gente arrogante, soberbia, abusiva, vulgar, llevado al matadero diariamente. Pero Cordero de Dios, que no abre la boca, humilde y silencioso. Cordero de Dios que ofrece su vida, que ofrece su sangre, que muere gota a gota, derrama su sangre gota a gota diariamente por los suyos, que son arrogantes, soberbios, vulgares, abusivos, pero ofrece para perdonarles 70 veces, 7 veces al día, para ofrecerles esa paz, esa reconciliación. Eso es la sala de arriba. Entonces, la vida entera es la del Cordero, porque el Cordero se encarnó, porque el Cordero se hizo alter Christus, Cristo una vez más, otro Cristo, ¿verdad? Con otra apariencia, pero su carne está ahí, su sangre está ahí, ¿verdad? Recibida. Lo que pasa es, hermanos, que hay una diferencia entre
recibir a Cristo y a agarrar a Cristo. Hay una diferencia, ¿verdad? Recibir a Cristo y agarrar a Cristo. Y esa diferencia la podemos ver en lo que sucedió con él mismo. La Virgen lo recibió. Primero lo recibió en su corazón y él se encarnó inmediatamente en su seno. Y creció y nació. Pero después lo recibió también cuando lo bajaron de la cruz. Lo recibió en sus brazos, en sus rodillas. Lavó su cuerpo con sus lágrimas. Besó sus heridas. Lo abrazó tiernamente, recordando sin duda aquella noche de Belén, debajo de la cruz, cuando lo abrazaba primera vez y cuando ahora lo abraza por última vez. También lo recibió, ¿verdad? Eso es recibir. Tal vez no podemos recibirlo como lo recibió ella por primera vez, tan santamente, porque no somos inmaculados, porque somos pecadores. Pero podemos recibirlo como ella lo recibió cuando lo bajaron de la cruz. Podemos recibirlo temblando, podemos recibirlo con lágrimas, podemos besar sus heridas ocasionadas por nuestros pecados al recibirlo, podemos abrazarlo en nuestras almas, en nuestros corazones, eso podemos. Y los que lo agarraron eran soldados, lo agarraron para escupirlo, para maltratarlo, para reírse de él, para sacrificarlo después. Lo agarraron. Pues eso. Para que Él se encarne, hay que recibirlo, no agarrarlo. Bien, hermanos, si hay alguien vive en un adulterio permanente y toma la Santa Comunión, agarra al Señor, lo agarra, no lo recibe, lo agarra. Lo agarra para maltratarlo después con su pecado de adulterio, porque su adulterio es permanente. El que vive en una permanente fornicación no recibe la comunión. Agarra al Señor como lo agarraron los soldados para reírse de Él después en su fornicación, para maltratarlo en sus actos. El que guarda rencor no recibe al Señor, aunque recibe la comunión. Lo agarra para abofetearlo después. El que odia, el que codicia, el que comete adulterio, el que no tiene respeto ni honor para sus padres, cuando recibe la Santa Hostia, no recibe a Jesús, agarra a Jesús, lo agarra. Y hasta cuando uno celebra religiosamente un entretenimiento, porque tal vez muchos no viven en el pecado, pero tampoco están en el segundo piso. Celebran un entretenimiento en la misa. También lo agarran, como lo agarró el pueblo cuando entraba al Jerusalén, con las emociones, porque las emociones son carnales. Segundo piso, la sala de arriba es la fe, no emociones, la fe. El pueblo, cuando entraba Jesús a Jerusalén, lo recibió con emociones, con ramas de coco, ¿verdad? Que viva el rey, bienvenido, quitándose los vestidos, poniendo por la calle para que Jesús pase por una alfombra de vestidos, con muchas emociones, con muchas aleluyas,
y con muchos cantos. Lo agarraron con emociones para 3 días después, con las mismas bocas y con las mismas emociones, gritar: crucifíquelo, mátelo, acaba con él. La misma gente y las mismas emociones. Porque eso sucede siempre en el primer piso, en la sala de abajo, Cuando se reduce la Santa Misa a un entretenimiento, eso sucede, que hay mucha emoción en la iglesia, y crucifícalo fuera de la iglesia, crucifícalo y acaba con él. Bien, hermanos, que esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo nos haga conscientes de lo que celebramos en la Santa Misa, que nos haga conscientes. Que esta solemnidad nos ayude a subir a la sala de arriba, a la sala del segundo piso, donde el Señor se entrega, se sacrifica, derrama su sangre y nos alimenta con su carne asada en la agonía de la cruz.